Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Prepárate para una noche de historias sobrenaturales y sonidos naturales que te ayudarán a concentrarte o quedarte dormido mientras escuchas estos relatos. Antes de sumergirnos en las historias, me gustaría pedirte que no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Además, recuerda que es gratis. Era una noche fría de octubre cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Un cliente misterioso me contrató para una sesión de fotos en un viejo teatro abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar, conocido como el Teatro de las Sombras, tenía una reputación siniestra. Se decía que, décadas atrás, un actor había muerto en el escenario durante una función, y desde entonces, el lugar había sido maldito. Pero yo, incrédulo como siempre, acepté el trabajo. Después de todo, ¿qué podía salir mal? El cliente me dio instrucciones precisas. Debía llegar al teatro a medianoche y preparar el equipo para una sesión de fotos que duraría hasta el amanecer. No me dijo qué tipo de fotos quería, solo que debía capturar la esencia del lugar. Sonaba extraño, pero el pago era generoso, y mi curiosidad pudo más que mi precaución. Llegué al teatro justo antes de la medianoche. El edificio era imponente, con su fachada de piedra desgastada y ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándome. El viento silbaba entre los árboles cercanos, y las hojas secas crujían bajo mis pies mientras me acercaba a la entrada principal. La puerta, oxidada y semiabierta, chirrió al empujarla. El interior era aún más inquietante. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo y madera podrida. Las butacas, cubiertas de telarañas, parecían filas de espectadores silenciosos. El escenario, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba por un tragaluz roto, era el único punto focal en la oscuridad. Monté mi equipo rápidamente, colocando las cámaras en trípodes y ajustando los ajustes para capturar la poca luz disponible. Mi cámara principal, una Canon EOS R5, era mi fiel compañera en todas mis sesiones. Pero esa noche sentí una extraña resistencia al usarla, como si el propio teatro no quisiera ser fotografiado. A las 12:01, escuché un ruido detrás del escenario, un crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Me giré rápidamente, apuntando mi linterna hacia la fuente del sonido. No vi nada, pero el aire se volvió más frío, como si una presencia invisible se hubiera acercado. Decidí ignorar la sensación y comencé a tomar fotos. Las primeras capturas fueron normales: el escenario vacío, las butacas polvorientas, los detalles arquitectónicos del teatro. Pero a medida que avanzaba, algo cambió. En las imágenes que aparecían en la pantalla de mi cámara, comenzaron a verse sombras que no estaban allí antes, formas difusas que se movían en los bordes del encuadre, como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz baja o del polvo en el aire, pero no podía negar la sensación de que no estaba solo. Cada vez que disparaba el obturador sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me estuviera tocando. A la 1:23, ocurrió algo que me hizo cuestionar mi cordura. Estaba revisando las fotos en la pantalla de mi cámara cuando, de repente, una imagen apareció completamente distorsionada. En lugar del escenario vacío, la foto mostraba a una figura alta y delgada parada en el centro, con los brazos extendidos hacia los lados. Su rostro era una mancha borrosa, pero sentí que me estaba mirando directamente a través de la pantalla. Mi corazón latía con fuerza mientras borraba la foto, convencido de que era un error técnico. Pero en la siguiente captura, la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca, y en la siguiente, aún más. Era como si se estuviera acercando a mí, paso a paso, a través de las imágenes. Decidí apagar la cámara y salir de allí,
Pero cuando intenté moverme, mis pies parecían estar pegados al suelo. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y una voz susurrante comenzó a resonar en mi mente. No podía distinguir las palabras, pero el tono era amenazante, como si me estuviera advirtiendo que no debía estar allí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrancar mis pies del suelo y corrí hacia la salida. Pero las puertas del teatro se cerraron de golpe frente a mí, atrapándome dentro. Las luces del escenario se encendieron de repente, iluminando la figura que había visto en las fotos. Era alto, vestido con un traje antiguo y desgastado, y su rostro era una máscara blanca y sin rasgos, excepto por 2 agujeros negros donde deberían estar los ojos. La figura comenzó a avanzar hacia mí, moviéndose de manera antinatural, como si flotara sobre el suelo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Levanté mi cámara, disparando fotos frenéticamente, como si pudiera detenerlo con el flash, pero en cada imagen, la figura aparecía más cerca, hasta que finalmente, en la última foto, estaba justo frente a mí. En ese momento, todo se volvió negro. Desperté en el hospital con un dolor de cabeza insoportable y sin recordar cómo había llegado allí. Los médicos me dijeron que me encontraron inconsciente frente al teatro, con mi equipo destrozado a mi lado. No había rastro del cliente que me contrató, y cuando intenté buscar sus datos, descubrí que no existía. Pero lo más aterrador fue lo que encontré en mi cámara. Aunque el dispositivo estaba dañado, la tarjeta de memoria seguía intacta, y en ella había una última foto. La figura sin rostro estaba de pie junto a mi cama del hospital, con un brazo extendido hacia mí, como si hubiera seguido mi rastro. Desde entonces, no he vuelto a tocar una cámara, pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que algo me observa. Y cuando reviso mi teléfono, encuentro fotos que no tomé, con esa misma figura acercándose cada vez más. El teatro puede estar cerrado, pero la maldición sigue viva, y ahora soy parte de ella. Nota encontrada en una casa abandonada, escrita por una mujer cuyo paradero sigue siendo desconocido. Nunca pensé que mudarme a un nuevo vecindario sería el inicio de una pesadilla de la que no podría escapar. Todo comenzó el día en que crucé la puerta de aquella casa antigua, con sus paredes desgastadas y un jardín descuidado que parecía susurrar secretos al viento. Pero lo que más me llamó la atención fue la casa de al lado, una estructura sombría con ventanas oscuras que parecían ojos vacíos observándome. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esa figura en la ventana, esa silueta que no debería existir, pero que está ahí, esperándome. Había decidido mudarme a la ciudad para empezar de nuevo. Después de un divorcio complicado y la pérdida de mi trabajo, necesitaba un cambio de aires. La casa era vieja, pero tenía un encanto peculiar, y el precio era demasiado bueno como para dejarlo pasar. El vecindario parecía tranquilo, con calles arboladas y casas modestas. Nada fuera de lo común, o eso pensé. El primer día, mientras descargaba mis cajas, noté que la casa de al lado estaba en completo silencio. Las cortinas estaban cerradas y no había señales de vida. Debe estar desocupada, pensé. Pero esa noche, mientras me acomodaba en mi nuevo dormitorio, algo me hizo mirar hacia la ventana de la casa vecina. Allí, en la oscuridad, había una figura. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas rasgadas de la ventana vecina y la silueta parecía moverse lentamente, como si estuviera observándome. Me froté los ojos, convencida de que estaba cansada por el ajetreo del día, pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí. Era alta, delgada
con una postura encorvada. No podía distinguir rasgos faciales, solo una sombra oscura que parecía flotar en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y cerré rápidamente las cortinas, tratando de convencerme de que era solo un efecto de la luz y la sombra. Los días pasaron y la figura se convirtió en una presencia constante. Cada noche sin falta aparecía en la ventana. A veces parecía estar más cerca, como si se hubiera movido hacia el cristal. Otras veces se quedaba en la parte trasera de la habitación, inmóvil, pero siempre observando. Comencé a investigar sobre la casa vecina. Pregunté a los vecinos, pero todos evitaban el tema. Esa casa ha estado vacía durante años, decían, pero sus miradas esquivas y sus respuestas evasivas me hacían sospechar que había algo más. Finalmente, una anciana que vivía al final de la calle me contó la verdad. Hace décadas, la casa había pertenecido a un hombre llamado Samuel Hargrove. Era un solitario, conocido por su comportamiento extraño. Un día, simplemente desapareció. La policía registró la casa, pero no encontraron rastro de él. Desde entonces, la casa había permanecido vacía y nadie quería comprarla. Dicen que está embrujada, susurró la anciana antes de cerrar su puerta. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Tomé una linterna y salí al jardín, decidida a ver si había alguien o algo en la casa vecina. El aire estaba frío y el sonido de mis pasos sobre las hojas secas parecía ensordecer el silencio de la noche. Me acerqué a la ventana donde siempre veía la figura. Las cortinas estaban rasgadas y polvorientas, pero detrás de ellas algo se movía. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba la linterna, iluminando el interior de la habitación. Y ahí estaba. La figura no era una ilusión. Era real, o al menos parecía serlo. Era alta, delgada, con una piel pálida y ojos hundidos que reflejaban la luz de mi linterna. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados y amarillentos. Pero lo más aterrador era que no tenía pies, flotaba en el aire, como si fuera una sombra viva. Grité y corrí de regreso a mi casa, sintiendo que la figura me observaba desde la ventana. Esa noche no pude dormir. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Sabía que no estaba sola. Al día siguiente decidí investigar más a fondo. Contacté a un historiador local que me ayudó a acceder a archivos antiguos. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Samuel Hargrove no había desaparecido. Había sido asesinado en esa casa y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero lo más escalofriante era que, antes de su muerte, había hablado de una entidad que lo visitaba por las noches, una figura oscura que lo observaba desde las sombras. La figura en la ventana no era Samuel, era algo más. Algo que había estado allí antes que él y que ahora me había elegido a mí. Las noches se volvieron insoportables. La figura ya no se limitaba a la ventana. La veía en los pasillos de mi casa, en el reflejo de los espejos, incluso en mis sueños. Comencé a escuchar susurros, palabras ininteligibles que parecían venir de las paredes. Una noche, no pude soportarlo más. Tomé un cuchillo de la cocina y salí a la calle, decidida a enfrentar a la figura de una vez por todas. Pero cuando llegué a la casa vecina, la puerta estaba abierta, como si me estuviera esperando. Dentro, el aire era denso y frío. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y el suelo estaba manchado con algo oscuro y seco. En el centro de la habitación, la figura me esperaba. Esta vez no flotaba. Estaba de pie, con una sonrisa que heló mi sangre. Sus ojos brillaban con una luz propia, y extendió una mano hacia mí, como invitándome a unirme a él. Intenté retroceder, pero mis pies no me respondieron. Sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia la figura,
como si el aire mismo me empujara. Grité, pero mi voz se perdió en el vacío. Lo último que recuerdo es su rostro acercándose al mío, susurrando palabras que no entendía, pero que sentía en mi alma. Ahora estoy aquí, en esta habitación oscura, escribiendo mi historia en un cuaderno que encontré en el suelo. No sé cómo llegué aquí, ni cuánto tiempo ha pasado, pero sé que no estoy sola. La figura está aquí conmigo, observándome desde la esquina, esperando. Y lo más aterrador es que ya no tengo miedo, porque ahora soy parte de ella. Todo comenzó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Una mansión antigua, construida a finales del siglo XIX, ubicada en las afueras de un pueblo remoto. El precio era ridículamente bajo, y aunque mi agente inmobiliaria me advirtió que la propiedad tenía una historia, decidí ignorar las señales de alarma. Después de todo, ¿qué podía salir mal? La casa, con sus techos altos y ventanas arqueadas, parecía respirar en silencio, como si estuviera observándome. Me sentí como un intruso en un lugar que no me pertenecía, pero lo atribuí a los nervios de estar en un sitio nuevo. Fue en la segunda noche cuando escuché el primer susurro. Estaba en la cocina, preparándome una taza de té, cuando una voz tenue, casi imperceptible, resonó en el aire. Era como si alguien estuviera hablando en otra habitación, pero las palabras eran indistintas, como un eco lejano. Me quedé paralizado, la taza a medio camino de mis labios. «Hola», llamé, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el silencio denso de la casa. Decidí que había sido mi imaginación, un efecto de la fatiga después de un largo día de mudanza. Pero entonces la voz regresó, esta vez más clara. «No deberías estar aquí». Me giré bruscamente, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire, como si la casa misma las hubiera pronunciado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los susurros se volvieron más frecuentes, más claros. A veces eran frases completas, otras veces solo gemidos o sollozos. Siempre parecían venir de diferentes partes de la casa, como si alguien, o algo, estuviera moviéndose de habitación en habitación. Una noche, mientras estaba en el estudio, escuché una risa. No era una risa alegre, sino algo frío y burlón. Me levanté de mi silla, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Seguí el sonido hasta el pasillo principal, donde una puerta que siempre había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma. La risa cesó, y en su lugar escuché un suspiro largo y cansado. Entonces, una voz susurró: «Ellos nunca debieron venir». Entré en la habitación, que resultó ser un dormitorio antiguo. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz descolorido, y el aire olía a polvo y humedad. En el centro de la habitación había un espejo grande, su superficie cubierta por una fina capa de polvo. Me acerqué, limpié el polvo con la mano y me miré en el reflejo. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura, una mujer, con un vestido antiguo y deshilachado, su rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera perdido toda esperanza hace mucho tiempo. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Decidí investigar la historia de la casa. Fui al pueblo más cercano y hablé con algunos de los residentes más ancianos. Lo que descubrí me dejó helado. La mansión de Blackwood había sido construida por una familia adinerada a finales del siglo XIX. Los Blackwood
Eran conocidos por su extravagancia y su amor por las fiestas, pero también por su crueldad. Se rumoreaba que trataban a sus sirvientes como esclavos, y que más de uno había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. La última dueña de la casa, Eleanor Blackwood, había muerto en circunstancias extrañas. Según los registros, se había suicidado saltando desde el balcón del segundo piso. Pero algunos de los ancianos del pueblo susurraban que no había sido un suicidio, sino un asesinato. «Esa casa está maldita», me dijo una anciana, sus ojos llenos de miedo. «Los que entran nunca salen igual». Regresé a la casa decidido a descubrir la verdad. Esa noche, los susurros eran más fuertes que nunca. Me guiaron hasta el sótano, un lugar que había evitado desde que me mudé. Allí, en una esquina oscura, encontré una caja de metal oxidada. Dentro había diarios viejos, cartas y fotografías. Las páginas de los diarios estaban llenas de escritos de Eleanor Blackwood. Hablaban de su desesperación, de cómo su familia la había traicionado, de cómo había sido encerrada en su propia casa. En la última entrada, escrita el día de su muerte, decía: «No puedo soportarlo más. Ellos me han robado todo. Pero no me iré en silencio. Mi voz permanecerá aquí, en estas paredes, hasta que alguien escuche mi historia». Entendí entonces que los susurros no eran amenazas, sino una advertencia. La casa no estaba maldita, estaba llena de dolor, de recuerdos que no podían descansar, pero fue demasiado tarde. Mientras leía la última página, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la mujer del espejo. Su rostro ahora lleno de ira. «No deberías haber venido», susurró, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el sótano, con heridas que no podían explicar. La casa de Blackwood había sido demolida poco después, como si alguien, o algo, hubiera decidido que ya no era necesaria. Pero aún escucho los susurros. En la noche, cuando todo está en silencio, sus voces regresan. «No deberías haber venido. Y ahora lo sé. Nunca me iré». Todo comenzó en una tienda de antigüedades en un callejón olvidado de la ciudad. El lugar estaba lleno de objetos viejos y polvorientos, pero algo en ese espejo me llamó la atención. Era grande, con un marco de madera tallada y detalles dorados que brillaban tenuemente bajo la luz tenue de la tienda. El vendedor, un hombre anciano con ojos penetrantes, me dijo que era un artículo especial. «Este espejo tiene una historia», dijo, sonriendo de manera inquietante. «Dicen que muestra no solo reflejos, sino también el futuro». Me río incrédulo, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Aún así, no pude resistirme. Lo compré y lo llevé a mi apartamento. Fue esa misma noche cuando descubrí que el vendedor no estaba mintiendo. Colgué el espejo en la pared de mi sala, justo frente al sofá. Me senté a mirarlo, tratando de entender qué era lo que me atraía tanto de él. La superficie del espejo era perfectamente clara, sin un solo rasguño, a pesar de su aparente antigüedad. De repente, algo cambió. Mi reflejo comenzó a moverse por sí solo. Yo estaba sentado, completamente quieto, pero en el espejo, mi imagen se levantó y caminó hacia la cocina. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada. En el reflejo, me vi abriendo un cajón y sacando un cuchillo. «¿Qué diablos?», murmuré, pero antes de que pudiera reaccionar, la imagen desapareció y el espejo volvió a la normalidad. Atribuí el incidente al cansancio y decidí irme a dormir, pero no pude evitar sentir una inquietud creciente. Al día siguiente, las visiones regresaron. Esta vez,
Estaba en la cocina preparándome un café cuando de reojo vi algo en el espejo. Me giré y vi mi reflejo, pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa que helaba la sangre. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura había desaparecido. Esto no puede estar pasando, me dije, tratando de calmarme, pero las visiones no se detuvieron. Cada vez que miraba al espejo, veía cosas que no deberían ser posibles. A veces era yo mismo, pero en situaciones extrañas. En un hospital, en un funeral, en un lugar que no reconocía. Otras veces eran escenas aterradoras. Incendios, accidentes, personas gritando. Lo más perturbador era que algunas de esas visiones comenzaron a hacerse realidad. Una tarde mientras conducía hacia el trabajo, tuve una visión en el espejo del retrovisor. Me vi chocando contra un camión en una intersección cercana. El impacto era violento, y en la visión yo no sobrevivía. Me detuve en el arcén, temblando. Decidí tomar una ruta diferente, evitando esa intersección. Cuando llegué al trabajo, me enteré de que había habido un accidente en esa misma intersección. Un coche había chocado contra un camión, y el conductor había muerto en el acto. Fue entonces cuando entendí que el espejo no solo mostraba el futuro, sino que también me advertía de peligros inminentes. Pero también me di cuenta de que cada visión tenía un precio. Cada vez que el espejo me mostraba algo, sentía un vacío en el pecho, como si algo dentro de mí se estuviera consumiendo. Mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía más cansado cada día, y mi mente se nublaba con pesadillas y recuerdos que no eran míos. Una noche, mientras miraba fijamente el espejo, vi algo que me dejó sin aliento. Era yo, pero mucho más viejo, con el pelo gris y los ojos hundidos. Estaba en una habitación oscura, rodeado de velas, y sostenía un cuchillo en la mano. Detrás de mí, la figura oscura de antes estaba allí, susurrando algo que no podía entender. «¿Qué quieres de mí?», grité, golpeando el espejo con el puño. La superficie del espejo se agrietó, y por un momento todo se calmó. Pero entonces, la figura oscura emergió del espejo, sus ojos brillando con una luz maligna. «Tú me diste poder», susurró, «y ahora es hora de pagar». No sé cómo terminé en esa habitación. Solo recuerdo que las velas estaban encendidas y el cuchillo estaba en mi mano. La figura oscura estaba detrás de mí, susurrando en mi oído, guiando mis movimientos. El precio por ver lo que no debías. Y entonces lo hice. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en mi apartamento, con heridas que no podían explicar. El espejo había desaparecido, pero algo dentro de mí había cambiado. Ahora, cada vez que me miro en un espejo, veo a la figura oscura detrás de mí, sonriendo. Y sé que no importa cuánto intente escapar, nunca podré liberarme de ella, porque el espejo no solo muestra el futuro, también lo crea. Todo comenzó con una herencia inesperada. Mi tía abuela, a quien apenas conocía, me dejó en su testamento una vieja propiedad en las afueras de un pueblo remoto. La casa era grande, con un jardín extenso que parecía no tener fin. Cuando llegué por primera vez, me sorprendió la belleza del lugar. Las flores, los árboles frondosos, el aroma a tierra húmeda y hierba fresca, era como un paraíso escondido. Pero pronto descubrí que ese jardín guardaba secretos oscuros. La primera noche fue tranquila. Me acosté temprano, agotado por el viaje, y me dormí casi de inmediato. Pero en medio de la noche me desperté sobresaltado. Había escuchado algo, un sonido tenue,
como un susurro que venía del jardín. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada, y por un momento juré ver figuras moviéndose entre los árboles. Debe ser el viento, me dije tratando de calmarme. Pero algo en mi interior sabía que no era el viento. Al día siguiente decidí explorar el jardín. Era aún más grande de lo que había imaginado, con senderos sinuosos que parecían perderse en la espesura. Lo más extraño eran las flores. Flores de todo tipo, de colores vibrantes, que no parecían corresponder a ninguna estación del año. Rosas rojas, lirios blancos, tulipanes morados, todas florecían como si el tiempo no las afectara. Mientras caminaba, noté algo peculiar. Cada flor parecía tener una pequeña placa de metal en su base, con nombres grabados. Al principio, pensé que era algún tipo de homenaje, tal vez a personas queridas que habían fallecido. Pero cuanto más me adentraba en el jardín, más nombres encontraba, y algunos de ellos parecían antiguos, con fechas que se remontaban a décadas atrás. ¿Qué clase de lugar es este?, murmuré para mí mismo. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí, solo el susurro del viento entre las hojas. Esa noche, los sonidos regresaron. Esta vez eran más claros. Voces que susurraban en la oscuridad, risas lejanas, pasos que crujían en los senderos de grava. Me asomé por la ventana de nuevo, y esta vez vi algo que me dejó helado. Entre los árboles había figuras. No eran sombras, sino personas, o al menos algo que parecía personas. Se movían lentamente, como si estuvieran perdidas, y sus rostros eran pálidos, casi translúcidos. «¿Hola?», llamé, tratando de mantener la calma. Una de las figuras se detuvo y me miró. Sus ojos eran vacíos, como si no tuvieran alma. Entonces, abrió la boca y susurró: «No deberías estar aquí». Me alejé de la ventana. ¿Qué estaba pasando? ¿Eran fantasmas? ¿Alucinaciones? Decidí que al día siguiente investigaría más a fondo. Fui al pueblo más cercano y hablé con algunos de los residentes. La mayoría evitaba hablar del jardín como si fuera un tema tabú. Pero una anciana que regentaba una pequeña tienda de antigüedades accedió a contarme la historia. «Ese jardín no es normal», dijo bajando la voz. «Dicen que la tierra está maldita. Hace mucho tiempo, una mujer vivía en esa casa. Era una bruja, según algunos. Ella plantaba flores por cada persona que desaparecía en el pueblo. Las llamaba las almas perdidas». «¿Desaparecía?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Sí, gente que nunca fue encontrada, ni viva ni muerta. Y cada vez que alguien desaparecía, una nueva flor brotaba en el jardín. El jardín nunca dejó de crecer». Regresé a la casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, los susurros eran más fuertes que nunca. Me guiaron hasta el centro del jardín, donde había una fuente antigua, cubierta de musgo. En el centro de la fuente había una estatua de una mujer, con los brazos extendidos como si estuviera ofreciendo algo. Al acercarme, noté que en sus manos había un libro viejo. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras en un idioma que no reconocía, pero en la última página había una frase escrita en español. «Para liberar las almas, debes ofrecer la tuya». Entendí entonces que el jardín no era solo un lugar de recuerdos, sino una prisión. Las almas de aquellos que habían desaparecido estaban atrapadas allí, y la única manera de liberarlas era ofrecer una nueva alma a cambio. No sé cómo terminé en el jardín esa noche. Solo recuerdo que las figuras estaban allí, rodeándome, sus voces susurrando en mi oído. «Únete a nosotros».
Intenté huir, pero mis piernas no me respondían. Me sentía atraído hacia la fuente, como si una fuerza invisible me empujara. Ofréceles tu alma. Y entonces lo hice. Cuando desperté, estaba en el jardín, pero algo había cambiado. Las flores eran aún más vibrantes, y entre ellas había una nueva. Una flor negra con una placa que llevaba mi nombre. Ahora soy parte del jardín. Mis días pasan en un limbo, entre la vida y la muerte, mientras las almas perdidas susurran en la oscuridad. ¿Y tú? Si alguna vez ves un jardín lleno de flores que nunca se marchitan, ten cuidado. Porque tal vez, solo tal vez, estás caminando entre las almas perdidas. Mi amigo Lucas, un músico itinerante, me llamó para contarme sobre un lugar llamado Valle Bruno, un pueblo perdido en las montañas donde, según él, había descubierto una melodía única. Es como nada que hayas escuchado antes, me dijo, su voz llena de emoción. Dicen que quien la escucha no puede olvidarla. Al principio, pensé que era solo otra de sus exageraciones. Lucas siempre había sido así, buscando historias y leyendas para inspirar su música. Pero algo en su tono me hizo sentir curiosidad. Así que, contra mi mejor juicio, decidí acompañarlo. Nunca debí haber ido. Valle Bruno era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Las casas de piedra, las calles empedradas y el silencio que lo envolvía todo daban la sensación de que el mundo moderno no había llegado allí. Los habitantes eran amables, pero distantes, como si guardaran un secreto que no querían compartir. La primera noche, Lucas y yo nos alojamos en una posada regentada por una mujer mayor llamada Doña Carmen. Ella nos advirtió sobre la canción de la noche eterna. Es una melodía antigua, dijo, bajando la voz. Dicen que la tocan los espíritus en el bosque. Quien la escucha no puede resistirse a seguirla, y quienes la siguen nunca regresan. Lucas se rió, pero yo noté algo en sus ojos, una sombra de inquietud que no había visto antes. No te preocupes, me dijo más tarde, es solo una leyenda, pero yo no estaba tan seguro. Esa noche, me desperté sobresaltado. Había escuchado algo, una melodía tenue que parecía venir del bosque. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna llena iluminaba el paisaje, y en la distancia, entre los árboles, vi algo que me dejó helado. Eran figuras, moviéndose lentamente, como si estuvieran danzando, y la música era hermosa, pero a la vez inquietante. Era como si cada nota resonara en lo más profundo de mi ser, llamándome, tentándome a seguirla. Lucas, llamé, pero él no respondió. Cuando me di la vuelta, su cama estaba vacía. Salí corriendo de la posada, siguiendo la melodía. El bosque era oscuro y silencioso, excepto por esa música que parecía guiarme. Las figuras que había visto desde la ventana estaban allí, moviéndose entre los árboles, pero no eran personas. Eran sombras, formas humanoides que flotaban en el aire, danzando al ritmo de la canción. «Lucas», grité, pero mi voz se perdió en el viento. Finalmente lo encontré. Estaba de pie en un claro, con los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. La música era más fuerte allí, y las sombras lo rodeaban, como si estuvieran esperando algo. Le grité, sacudiéndolo. Pero él no reaccionó. Solo siguió sonriendo, como si estuviera en trance. Regresé al pueblo al amanecer, exhausto y confundido. Doña Carmen me estaba esperando en la posada. ¿Lo encontraste?, preguntó, aunque parecía saber la respuesta. Sí, pero no reacciona. Es como si estuviera en otro lugar. Ella asintió lentamente. La canción de la noche eterna no es solo una melodía, es un ritual.
Los espíritus del bosque la usan para atraer a quienes escuchan. Y una vez que te atrapan, no hay vuelta atrás. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, furioso. Porque no me habrías creído, respondió. Nadie lo hace. Hasta que es demasiado tarde. Esa noche, decidí enfrentar a los espíritus. Tomé una antigua flauta que Lucas había traído y me adentré en el bosque. La melodía comenzó de nuevo, más fuerte que nunca, pero esta vez toqué la flauta, tratando de imitar la canción. Las sombras aparecieron de nuevo, pero esta vez parecían confundidas. La música de la flauta interfería con la suya, creando una cacofonía que las desorientaba. «Lucas, despierta», grité mientras seguía tocando. Él abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. «¿Qué está pasando?», murmuró. «Tenemos que irnos», le dije tomándolo del brazo. Pero antes de que pudiéramos movernos, las sombras nos rodearon. La música se detuvo y un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. No sé cómo logramos escapar. Solo recuerdo que corrimos, ciegos de miedo, mientras las sombras nos perseguían. Cuando finalmente salimos del bosque, el pueblo estaba en silencio, como si nadie hubiera notado nuestra ausencia. Lucas no volvió a ser el mismo. Pasaba horas mirando al vacío, como si aún estuviera escuchando la canción. Y yo no puedo olvidarla. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, escucho la melodía de nuevo, llamándome, tentándome a regresar al bosque. Y sé que, tarde o temprano, no podré resistirme. Porque la canción de la noche eterna no se olvida. Todo comenzó en una tienda de antigüedades en un callejón olvidado de la ciudad. El lugar estaba lleno de objetos viejos y polvorientos, pero algo en ese juego de mesa me llamó la atención. Era una caja de madera tallada, con símbolos extraños y figuras que parecían moverse bajo la luz tenue de la tienda. El vendedor, un hombre anciano con ojos penetrantes, me dijo que era un artículo especial. «Este juego tiene una historia», dijo, sonriendo de manera inquietante. «Dicen que quienes lo juegan nunca son los mismos». Me río incrédulo, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Aún así no pude resistirme. Lo compré y lo llevé a mi apartamento. Fue esa misma noche cuando descubrí que el vendedor no estaba mintiendo. Invité a mis amigos a una noche de juegos. Éramos 5. Yo, mi novia Clara, y nuestros amigos Lucas, Ana y Diego. La caja del juego era pesada, y al abrirla, encontramos un tablero de madera oscura, piezas talladas que parecían figuras humanas, y un dado con símbolos en lugar de números. «¿Qué clase de juego es este?», preguntó Clara mirando las piezas con curiosidad. «No lo sé», respondí, «pero vamos a descubrirlo». Las instrucciones estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero había una nota en español que decía: «El juego de las sombras comienza cuando se enciende la vela. Termina cuando la vela se apaga. Quien pierde, se queda en las sombras». «Esto es raro», dijo Diego riendo nerviosamente. «Pero vamos a jugar». Encendí una vela y la coloqué en el centro del tablero. El juego era simple en apariencia. Cada jugador movía su pieza según el resultado del dado, y dependiendo de la casilla en la que caía, debía realizar una acción o responder una pregunta. Pero había algo extraño en las preguntas. «¿Cuál es tu mayor miedo?», le preguntó Ana a Lucas. «Las alturas», respondió él, riendo. «¿Y el tuyo?». «Las arañas», dijo Ana, haciendo una mueca. Pero a medida que avanzábamos, las preguntas se volvieron más personales, más oscuras. «¿Alguna vez has traicionado a alguien?», le pregunté a Clara. Ella me miró incómoda. «Sí», dijo finalmente.
Una vez, el ambiente en la habitación se volvió tenso. La luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras en las paredes que parecían moverse por sí solas. Fue Diego quien perdió primero. Cayó en una casilla que decía: «La sombra te reclama». De repente, la vela parpadeó y se apagó. Cuando la encendí de nuevo, Diego había desaparecido. «¿Diego?», llamé, mirando alrededor. «Esto no puede estar pasando», dijo Ana. Pero Diego no estaba en la habitación, no estaba en ningún lugar de la casa. «Tal vez se fue», dijo Lucas, tratando de sonar convincente. «Tal vez solo nos está asustando», pero sabíamos que no era así. Decidimos seguir jugando, aunque el miedo nos consumía. Era como si el juego nos obligara a continuar, como si no pudiéramos detenernos. La siguiente en perder fue Ana. Cayó en una casilla que decía: «La sombra te atrapa». La vela parpadeó de nuevo, y cuando la luz regresó, Ana había desaparecido. «Esto es una locura», gritó Clara, levantándose de la mesa. «¡Tenemos que parar!». Pero el juego no nos dejaba parar. Las piezas se movían solas. El dado giraba sin que nadie lo tocara. Era como si el juego tuviera vida propia. Fui el último en perder. Clara y Lucas habían desaparecido, y yo estaba solo en la habitación, con la vela parpadeando frente a mí. «La sombra te reclama», dijo una voz en mi cabeza. La vela se apagó, y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en un lugar que no reconocía. Era como un laberinto de sombras, con paredes que parecían moverse y susurros que resonaban en el aire. «Clara», llamé. «¿Lucas?». Pero no hubo respuesta. Solo las sombras, moviéndose a mi alrededor, susurrando palabras que no podía entender. Ahora sé que nunca saldré de aquí. El juego me atrapó, como atrapó a los demás. Y tú, si alguna vez ves un juego de mesa con símbolos extraños y una vela en el centro, ten cuidado, porque tal vez, solo tal vez, estás a punto de jugar al juego de las sombras. Todo comenzó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un faro abandonado en una isla remota necesitaba un nuevo guardián. El salario era generoso, y la descripción del trabajo parecía sencilla: mantener el faro en funcionamiento y asegurarse de que las luces nunca se apagaran. «Es un trabajo solitario», me advirtió el contratista. «Pero si te gusta la tranquilidad, es perfecto». No me importó la advertencia. Después de todo, necesitaba un cambio en mi vida. Así que con pocas pertenencias y un corazón lleno de expectativas, me embarqué hacia la isla. La isla era pequeña y rocosa, con un clima frío y húmedo que parecía penetrar hasta los huesos. El faro se alzaba en el punto más alto, una estructura imponente de piedra gris que parecía desafiar al tiempo. El primer día fue tranquilo. Me familiaricé con el faro, encendí las luces y me instalé en la pequeña cabaña adjunta. Todo parecía normal, excepto por una cosa: el sonido del mar. Era diferente aquí. No era el sonido relajante de las olas rompiendo contra la costa, sino algo más profundo, más inquietante. Era como si el mar estuviera susurrando, como si tuviera algo que decir. «Debe ser el viento», me dije, tratando de calmarme. Pero algo en mi interior sabía que no era el viento. Esa noche me desperté sobresaltado. Había escuchado algo, un sonido tenue, como un susurro que venía del faro. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna llena iluminaba el paisaje, y por un momento juré ver figuras moviéndose en la oscuridad. «Debe ser mi imaginación», me dije, tratando de calmarme, pero entonces escuché la voz.
No deberías estar aquí. Me giré bruscamente, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire, como si el faro mismo las hubiera pronunciado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los susurros se volvieron más frecuentes, más claros. A veces eran frases completas, otras veces solo gemidos o sollozos. Siempre parecían venir del mar, como si alguien o algo estuviera hablando desde las profundidades. Una noche, mientras estaba en el faro, escuché una risa. No era una risa alegre, sino algo frío y burlón. Me asomé por la ventana y vi algo que me dejó helado. En la playa, bajo la luz de la luna, había figuras. No eran personas, sino sombras, formas humanoides que se movían lentamente, como si estuvieran danzando. Llamé, tratando de mantener la calma. Las figuras se detuvieron y me miraron. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y sus sonrisas eran demasiado anchas, demasiado inhumanas. No deberías estar aquí, susurraron al unísono. Decidí investigar la historia del faro. Fui al pueblo más cercano y hablé con algunos de los residentes más ancianos. Lo que descubrí me dejó helado. El faro había sido construido a finales del siglo XIX, pero no para guiar a los barcos, sino para mantener algo encerrado. «Hay algo en el mar», me dijo una anciana. «Algo que no debería existir. El faro es la única cosa que lo mantiene a raya». «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No lo sé», respondió, «pero quienes lo han visto nunca regresan». Regresé al faro decidido a descubrir la verdad. Esa noche, los susurros eran más fuertes que nunca. Me guiaron hasta la base del faro, donde encontré una puerta que nunca había notado antes. Dentro había una habitación oscura, con paredes cubiertas de símbolos extraños y un altar en el centro. Sobre el altar había un libro viejo, abierto en una página que mostraba un ritual. Para mantener el equilibrio, el guardián debe ofrecer algo a Cambiok, decía el texto. Entendí entonces que el faro no era solo una estructura, sino una prisión, y yo era el nuevo guardián. No sé cómo terminé en esa habitación. Solo recuerdo que las sombras estaban allí, rodeándome, sus voces susurrando en mi oído. «Ofréceles algo a cambio», dijeron. Y entonces lo hice. Cuando desperté, estaba en el faro, pero algo había cambiado. Las luces brillaban más fuerte que nunca, pero el mar estaba en silencio. Ahora sé que nunca saldré de aquí. El faro me atrapó como atrapó a los demás. Y tú, si alguna vez ves un faro en una isla remota, ten cuidado. Porque tal vez, solo tal vez, estás a punto de convertirte en el próximo guardián. Todo comenzó en una fría noche de invierno. Había perdido el último tren a casa después de una larga jornada de trabajo, y estaba varado en la estación, preguntándome cómo diablos iba a llegar a casa. Fue entonces cuando lo vi. Un tren viejo y oxidado, con vagones de madera y ventanas empañadas, se detuvo en la plataforma. No había anuncios, ni horarios, ni siquiera un conductor visible. Solo un letrero en el frente que decía, «Último tren a la medianoche». «¿Este tren va hacia el centro?», pregunté a un hombre que estaba en la plataforma. Él me miró con ojos vacíos y asintió lentamente. «Sí, pero una vez que subas, no podrás bajar». Me río nerviosamente, pensando que era una broma, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Aún así, no tenía muchas opciones. Así que, con un suspiro, subí al tren. El interior del tren era tan extraño como su exterior. Los asientos estaban cubiertos de tela desgastada, y las luces parpadeaban tenuemente. No había muchos pasajeros, solo unas pocas personas sentadas en silencio,
mirando fijamente al frente como si estuvieran en trance. Me senté en un asiento vacío cerca de la ventana y traté de relajarme. El tren comenzó a moverse y pronto estábamos avanzando a través de la noche oscura. Pero algo no estaba bien. El tren no seguía la ruta habitual. En lugar de pasar por las estaciones conocidas, se adentraba en áreas que no reconocía. Campos oscuros, bosques densos, túneles interminables. «Disculpe», le dije a una mujer sentada frente a mí. «¿Sabe hacia dónde va este tren?» Ella me miró, y por primera vez noté que sus ojos estaban vacíos, como si no tuvieran alma. «Hacia el final», susurró. A medida que el tren avanzaba, más personas subían, pero no eran pasajeros normales. Algunos llevaban ropa vieja y desgastada, otros parecían estar heridos, con heridas que no sangraban pero que parecían frescas. «¿Qué está pasando?», pregunté en voz alta, pero nadie respondió. El ambiente en el tren se volvió cada vez más opresivo. Las luces parpadeaban más frecuentemente y el aire se volvió frío y pesado. «No deberías estar aquí», escuché susurrar a mi lado. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Solo el eco de esas palabras, flotando en el aire. Finalmente, el tren comenzó a disminuir la velocidad. Miré por la ventana y vi una estación que no reconocía. Era antigua, con carteles oxidados y faroles que emitían una luz tenue. «Estación final», anunció una voz por los altavoces, pero no era una voz humana. Era algo mecánico, distorsionado. Los pasajeros comenzaron a levantarse y a dirigirse hacia las puertas. Me quedé sentado paralizado por el miedo. «¿Qué es este lugar?», pregunté a un hombre que pasaba junto a mí. Él me miró y por primera vez vi algo de emoción en sus ojos. Decidí no bajar. Me quedé en el tren, esperando que comenzara a moverse de nuevo. Pero las puertas no se cerraron y el tren permaneció en silencio. Fue entonces cuando lo vi. En la plataforma, las figuras de los pasajeros que habían bajado comenzaron a cambiar. Sus formas se distorsionaron, convirtiéndose en sombras alargadas que se movían de manera antinatural. «No deberías estar aquí», susurraron, sus voces resonando en mi mente. Entendí entonces que el tren no era un medio de transporte, sino una trampa para almas perdidas que no podían encontrar su camino al más allá. No sé cómo logré escapar. Solo recuerdo que corrí por los vagones, buscando una salida, mientras las sombras me perseguían. Finalmente encontré una puerta que conducía a la cabina del conductor. Dentro no había nadie, solo un panel de control lleno de botones y palancas, y un espejo en el que me vi reflejado. Pero no era yo. Era una versión distorsionada de mí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa demasiado ancha. «Bienvenido al final», dijo mi reflejo, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en la estación de trenes, pero algo había cambiado. El tren había desaparecido, y la estación estaba vacía. Ahora sé que nunca saldré de aquí. El tren me atrapó como atrapó a los demás. Y tú, si alguna vez ves un tren viejo y oxidado en una noche fría, ten cuidado, porque tal vez, solo tal vez, estás a punto de subir al último tren a la medianoche.